Muchas gracias, Denise. Sí, buenas noches con todos. En esta oportunidad, justo vamos a hablar y vamos a compartir un poco de lo que son, es el desarrollo de servicios, ¿no? Por favor, ve- me van a, me van a permitir compartir para poder iniciar la presentación. Perfecto. ¿Me confirman que se puede ver la presentación? Sí se puede visualizar. Perfecto. Entonces, bueno, tal como señala Denise, nuestra directora de inversiones descentralizadas, justamente parte del esfuerzo que venimos haciendo en el mecanismo es justamente poder cerrar estas brechas y ahora con las modificaciones normativas, pues tenemos esto que es ahora servicios por impuestos, ¿no? Esto que vamos a ir desarrollando poco a poco y bueno, para la presentación primero nos presentamos Proinversión, que formo parte del equipo de Proinversión que somos en principio un organismo técnico especializado que está adscrito al MEF con autonomía técnica y funcional. Básicamente nosotros tenemos la misión de promover lo que es la inversión privada en infraestructura y servicios públicos, ¿no? Que bien sabemos que existe una brecha existente en esto y básicamente lo que buscamos es que se llegue al alcance de poder tener mayor infraestructura, llegar a estos servicios públicos y ahora, como les decía, ampliando este abanico de intervenciones que el mecanismo puede desarrollar, ¿no? Dentro de este esquema de promoción con la empresa privada, básicamente tenemos a nuestro cargo como proinversión el desarrollo de lo que son las asociaciones público-privadas, proyectos inactivos y, bueno, obras por impuesto, que es lo que nos conlleva en esta reunión, ¿no? Básicamente buscamos el cierre de brechas en proyectos de infraestructura, transporte. Tenemos una serie y un abanico de tipologías en las cuales intervenimos justamente para este cierre de brechas, que es lo principal, lo que busca justamente la interrelación con la empresa privada, ¿no? Y ya, bueno, dentro de este periodo en el que Proinversión está desarrollándose, estamos hablando de que estamos impulsando, incluso en el caso de las APP, el 5.0, que es un modelo de gobernanza integral, básicamente para cerrar un ciclo completo entre las APP, las obras por impuestos y los proyectos en activos, ¿no? Ese es el trabajo que tiene Proinversión, liderando justamente esta relación y este desarrollo con la empresa privada. Ahora, entrando un poco más ya al rol que tiene Proinversión dentro de obras por impuestos, justamente estamos hablando de un rol que es articular, facilitar. Básicamente en obras por impuestos nosotros nos vamos a encargar y con nosotros, tanto la entidad pública como la empresa privada, va a tener todo el esquema de asesoría especializada, capacitación, ¿no? Además de que nosotros hacemos la difusión y la promoción de este mecanismo, ¿no? Y para esto, justamente, nosotros tenemos ya una estrategia de desarrollo, una atención descentralizada, para lo cual tenemos direcciones, inversiones descentralizadas, oficinas desconcentradas y módulos de atención en distintos puntos del país. En este momento tenemos 11 puntos de atención con los que nos permite acercarnos justamente más a las zonas, a los gobiernos locales, a las entidades de gobierno subnacional, justamente para poder tener un acercamiento y un desarrollo más cercano para impulsar el mecanismo. En este esquema, básicamente en la asesoría técnica y especializada que llevamos, acompañamos a lo largo de todo el proceso en obras por impuestos desde que iniciamos el mecanismo y pasamos por todas las fases. El objeto de Proinversión, y ya con el nuevo marco normativo, es acompañar justamente hasta inclusive la ejecución de los convenios de inversión y lograr que estos se cierren óptimamente. Y el óptimamente implica justamente logrando que se cierre esta brecha, logrando la ejecución de las infraestructuras, la prestación del servicio que finalmente se ha establecido en este convenio de inversión. Entrando ya a la estructura que tenemos en obras por impuestos, de repente para comentarles un poquito, ¿no? El mecanismo de obras por impuestos tiene un marco normativo específico. Estamos hablando de la Ley 29230, Ley de Obras por Impuestos, que a lo largo de los años ha tenido una serie de modificaciones. Pueden ver todas las modificaciones que se han desarrollado y estas modificaciones lo que han llevado ya en 18 años que tiene el mecanismo en funcionamiento es básicamente ver cómo es que se ha ido nutriendo la norma, cómo se ha ido robusteciendo, justamente con los aprendizajes que ha ido teniendo desde la entidad pública y la empresa privada. Entonces, este mecanismo, si ya tiene 18
18 años en funcionamiento es porque ha ido justamente evolucionando, ¿no? Este mecanismo inició con el tema de inversiones, estábamos hablando de proyectos de inversión en una forma básicamente de complementar la ejecución de proyectos, de ahí se fueron incorporando las IORs, eh, las actividades de operación y mantenimiento justamente en búsqueda de tener un funcionamiento correcto de estas infraestructuras ejecutadas, de buscar su funcionalidad, su sostenibilidad. Y hemos ido evolucionando ahora, como les voy a ir comentando, al tema de servicios por impuestos y otras intervenciones como son las viviendas rurales, por ejemplo, ¿no? Que ya escapan al esquema de un invierte, pero que justamente entran al rol del Estado para poder cerrar estas brechas que no solamente son en infraestructura y de inversiones, o lo que regularmente conocemos en el invierte, sino que también implica llegar por otros aspectos que complementan la prestación y el cierre de brechas en servicios. Un punto importante en este marco normativo es que, bueno, todas las modificaciones que podemos ver a lo largo de los años, ya las podemos tener condensadas en el reglamento que ha sido aprobado recientemente, el 13 de marzo de 2026, con lo cual podemos decir que este reglamento contiene todas las modificaciones normativas y contiene toda la estructura y procedimientos que son necesarios para poder desarrollar óptimamente todas las fases del mecanismo. El reglamento, la ley y el reglamento constituyen nuestro marco normativo para el desarrollo de cualquier intervención en obras por impuestos. Y es importante resaltar que obras por impuestos se regula por esta norma y no tiene aplicación supletoria de otras normas, como por ejemplo la ley de contrataciones del Estado. Sabemos que las entidades públicas, como mecanismo habitual, porque básicamente utilizan la Ley General de Contrataciones Públicas para el desarrollo y el cierre de sus brechas, y obras por impuestos se constituye como un mecanismo complementario a la forma de financiar este cierre de brechas que tienen las entidades públicas, pero se regula por su propio marco, ¿no? No tenemos supletoriedad de otras normativas dentro del mecanismo de obras por impuestos. Como les decía, ya este mecanismo tiene 18 años ya en funcionamiento. Este mecanismo nació acá en el Perú, o sea, es una innovación peruana, incluso justamente con todo el desarrollo que ha tenido en estos 18 años, ha sido replicado justamente con nuestros hermanos de Colombia. Han podido ellos acercarse justamente a nosotros al desarrollo de este mecanismo y poder llevarlo para Colombia con sus particularidades correspondientes a su marco normativo, a su región, a su estado, pero ha servido de insumo para poder buscar alternativas que también los ayude a ellos a cerrar estas brechas, que es una necesidad que todos los países tenemos, ¿no? El poder desarrollar. Entonces, para que vean que este mecanismo, incluso que es innovación peruana, es algo exportable, ¿no? Y lo más importante es que durante este desarrollo básicamente hemos logrado descentralizar la inversión, esto principalmente con los gobiernos regionales y locales. El 85% es ejecutado por estos gobiernos subnacionales. Ya tenemos más de 29 millones de beneficiados justamente con el mecanismo, más de 1.373 intervenciones adjudicadas bajo el mecanismo de obras por impuestos. Y estamos hablando ya de más de 21.700 millones de soles en el desarrollo y en la inversión de estos proyectos en obras por impuestos. Entonces, ya entrando un poco también a entender cuál es lo que busca Obras por Impuestos, empezamos a identificar qué es este mecanismo. Este mecanismo, como les decía, es una alternativa más, es una modalidad de ejecución de intervenciones públicas, ¿no? Que permite cerrar las brechas de infraestructura y de servicios públicos en el país. Estamos hablando de que permite la articulación entre la entidad pública y la empresa privada para justamente lograr cerrar estas brechas, aprovechar el respaldo económico de las empresas privadas para que ellas inviertan en este momento en el cierre de brechas y con eso ellas adelantan su pago al impuesto a la renta inicialmente y a otros impuestos que han sido habilitados en la norma, ¿no? Ejecutando estas intervenciones.
Como les decía inicialmente, hablábamos de inversiones, proyectos y IORs, pero poco a poco hemos ido incorporando otras acciones, en este caso también las actividades de operación y mantenimiento, la construcción de viviendas rurales y ahora el desarrollo de servicios por impuestos, ¿no? Todas estas intervenciones son priorizadas por los gobiernos subnacionales y el gobierno nacional también. Y como les decía, es en este trabajo con la empresa privada, básicamente aprovechamos esas capacidades financieras que tiene la empresa para ejecutar y posteriormente nosotros vamos a reconocer la inversión que ha desarrollado esta empresa privada a través de unos certificados, lo que regularmente han escuchado ustedes como CIPRILES o CIPGNs. En el caso de gobiernos subnacionales, certificados de inversión pública de gobierno regional y local y en el caso del gobierno nacional, certificados de inversión pública de gobierno nacional. Estos certificados son aquellos que reconocen la inversión ejecutada por la empresa privada. Entonces, esto es un cuadro muy simpático porque permite entender cómo es que el mecanismo y las razones por las que el mecanismo ha ido funcionando. Porque estábamos hablando de que las empresas privadas justamente utilizan los recursos del pago de sus impuestos. Y es que en un proceso regular, las empresas privadas sabemos que tienen que pagar sus impuestos, ellas tienen sus montos para pagar sus impuestos anualmente, pero todas las empresas privadas pagan los impuestos y los impuestos van a tesoro, ¿no? Se recaudan a través del presupuesto habitual que se reparte anualmente, ¿no? Y este presupuesto es distribuido a los gobiernos nacionales, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. Es lo que recibe cada una de las entidades públicas anualmente. Y cada una de estas entidades tiene una cartera de proyectos y una priorización de intervenciones que ejecutar y utilizan los recursos justamente para desarrollar estas intervenciones. Entonces, los impuestos que finalmente pagan las empresas privadas se terminan diluyendo y en realidad no saben en dónde terminó el recurso que ellos utilizaron y entregaron como parte de los impuestos que se requiere, que requiere el Estado, ¿no? En cambio, en el caso del mecanismo de obras por impuestos, permite que la empresa privada directamente pueda identificar inversiones y utilice los recursos que ella tenía para pagar los impuestos y en lugar de pagar los impuestos, básicamente lo que tenemos es, empresa privada tiene que pagar impuestos por 1 millón. Vamos a poner este ejemplo, ella tiene impuestos por 1 millón que pagar. En lugar de pagarlos directamente a la SUNAT, lo que hace, ok, este millón lo voy a utilizar y lo voy a coordinar con la entidad pública y lo voy a utilizar para ejecutar una inversión. Este millón terminas financiando un proyecto en un gobierno subnacional. Se ejecuta el proyecto, digamos un proyecto de educación, y una vez que ha sido ejecutado, el gobierno subnacional le va a devolver en certificados ese millón. Ese millón, ahora en ese certificado, va a utilizarlo la empresa privada para pagar su impuesto a la SUNAT. Entonces, tenemos acá uno de los temas que suelen preguntarnos, vamos a eliminar un mito. No es que la empresa pague menos impuestos o que ya no pague impuestos o se le reduzcan los impuestos. Lo que estamos haciendo en el mecanismo de obras por impuestos es básicamente la empresa privada los mismos impuestos que ella tiene que pagar, en lugar de pagarlos directamente a la SUNAT en liquidez, en recursos, lo que va a hacer es utilizarlo para financiar un proyecto, se le va a devolver a la empresa privada y ella va a utilizar ese certificado que le han dado por el reconocimiento de las inversiones para pagar sus impuestos a la SUNAT. Entonces, lo que vamos a tener acá es que la empresa privada sabe a dónde se han dirigido sus impuestos, sabe que lo que ella va a entregarle al Estado como parte de sus impuestos ha logrado ejecutar una posta médica, un colegio, una vía. Entonces, sí resulta para las empresas privadas un mecanismo que le permite saber hacia dónde se dirigen sus impuestos.
Es importante también mencionarles cómo funciona este mecanismo, quiénes son los que actúan. Hablamos mucho de la brecha de servicio. En efecto, la entidad pública tiene esta brecha de servicio y la necesidad de poder ejecutar intervenciones. Y para esto tenemos como una contraparte la articulación con la empresa privada. La empresa privada, y sí, de repente para hacer una diferencia con otras formas de financiamiento, la empresa privada no estamos hablando de una contratista como regularmente hablamos en obra pública. La empresa privada es la empresa, estamos hablando de la empresa financista, estamos hablando de, estamos hablando de una empresa que tiene espalda financiera y que son no necesariamente constructoras o contratistas que regularmente conocemos en obra pública, como les decía. La empresa privada puede ser un banco, tiene un rubro distinto, estamos hablando del BCP, Antamina, Telefónica, por poner un ejemplo, que son empresas que tienen la espalda económica para poder financiar estas inversiones. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, el mecanismo lo que busca es que la empresa financie y nosotros de manera posterior vamos a empezar a reconocer lo ejecutado por la empresa. Entonces vamos a utilizar esa capacidad financiera de las empresas privadas para ello. Pero no significa que no tengamos que verificar justamente la calidad de la ejecución y el ejecutor que necesitamos para que se cumpla el estándar del proyecto establecido, ¿no? Lo que vamos a necesitar entonces es que esta empresa privada se presente con una empresa ejecutora. Esta empresa ejecutora es la que va a cumplir justamente las características que nosotros necesitamos para que se ejecute correctamente. Acá hablamos de términos de referencia. A la ejecutora se le va a exigir el tema de requisitos, el tema de tener justamente los conocimientos a priori para poder ejecutar correctamente esta intervención. Pero esta empresa ejecutora no tiene un vínculo con la entidad pública. Nosotros como entidad pública vamos a suscribir justamente un convenio con la empresa privada y ya la empresa privada realizará un contrato privado con la empresa ejecutora, de tal forma de que quien se hace responsable para cumplir las obligaciones del convenio es la empresa privada. Si ella necesita acelerar, modificar, estar detrás de su ejecutor, ya le corresponde ese trabajo a la empresa privada. Acá tenemos una diferencia también importante con lo que tenemos en ley de contrataciones o en obra habitual. No, en obra habitual es la entidad pública la que está detrás del ejecutor, del contratista, para que cumpla ante retrasos, ante temas. En el caso de obras por impuestos, nosotros tenemos el convenio con la empresa privada. S- Lo que tenga que hacer la empresa privada con su ejecutor para acelerar, corresponde a acciones que tiene que hacer la empresa privada. De tal forma que ese riesgo que nosotros teníamos o que tenemos en obra pública, ahora lo trasladamos a la empresa privada y es la empresa privada la que tiene que estar detrás de su ejecutor para que ella pueda cumplir sus obligaciones con la entidad pública. Eso es algo importante. También es importante como un actor primordial que en el mecanismo tenemos a la entidad privada supervisora. Esta entidad privada supervisora es el brazo de la entidad pública para supervisar correctamente la ejecución, de tal forma que en campo lo que vamos a tener es una entidad supervisora que va a justamente supervisar y verificar el cumplimiento de la empresa ejecutora dentro de la ejecución misma en campo de la obra. ¿No? Estos son actores importantes en el mecanismo, porque así con estos actores es que se va a desarrollar a lo largo de todos los tipos de intervenciones habilitadas en obras por impuestos. De manera complementaria tenemos al MEF. El MEF es es el ente rector del mecanismo a través de la Dirección General de Promoción de la Inversión Privada. Estamos nosotros como Proinversión justamente acompañando todas las fases del mecanismo, incluso y ya formalmente a través de la modificatoria del reglamento, la etapa de ejecución contractual hasta el pago del último certificado. Y la Contraloría, porque en el marco de las acciones de control, ella acompaña desde el informe previo, que es parte del control previo que ella hace, y a las obras por impuestos también las acompaña en su control concurrente y posterior, según corresponda, de acuerdo al marco de la ley de control que ellos tienen. Entonces,
¿Qué intervenciones hacemos? Y acá podemos ver un abanico de intervenciones y todas estas se han desarrollado justamente bajo el mecanismo, ¿no? Estamos hablando de proyectos de inversión, como les decía, y actividades de operación y mantenimiento en todas estas tipologías de intervención vinculadas al Sistema Nacional de Inversión Pública. Cuando hablamos de inversiones y de operación y mantenimiento, hablamos del INVIERTP. Y adicionalmente se ha incorporado y ya no forman parte del INVIERTP el tema de la construcción de viviendas rurales y lo que corresponde al financiamiento de servicios por impuestos. Y ahora entrando un poquito más a la materia que nos atañe, básicamente lo que corresponde a servicios y entre los servicios también está el tema de los instrumentos de planificación territorial. Comentarles un poco que los servicios en efecto han sido habilitados por la norma y pueden ser ejecutados y financiados o no, sí, en materias específicas y se han habilitado en dos grupos. Principalmente cuando hablamos de materias, hablamos de salud, educación y saneamiento en zonas rurales, de frontera o de emergencia. Esas son las habilitaciones que se ha desarrollado para estas materias. Recordemos también que el mecanismo recién está incorporando el tema de servicios y estamos empezando con estas materias y así como a lo largo del mecanismo se ha ido ampliando, esperemos que justamente ya se puedan incorporar más adelante otras materias, pero las principales para el cierre de brechas de servicios públicos se ha iniciado a través de salud, educación y saneamiento. Y, como les decía, en zonas rurales, de frontera o de emergencia. Y el otro bloque que también ha habilitado la norma es el servicio de elaboración y actualización de instrumentos de planificación territorial, ¿no? Esto es lo que se ha dispuesto en el reglamento. Estos tipos, para este tipo de servicios, estamos hablando de para su operatividad. En el caso de los servicios de materias, los entes rectores, y en este hablamos de los ministerios, tanto Minedu, Minsa y el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, aprueban el listado de servicios de materia. Es decir, ellos a través de una resolución, que ya se encuentran justamente publicadas las resoluciones ministeriales que aprueban el listado de servicios que son factibles de desarrollar por las entidades subnacionales y por el gobierno nacional también. Estos servicios son los que estarían habilitados para que se puedan desarrollar en obras por impuestos. ¿Significa que solamente que van a ser los únicos? No. Es el primer alcance que han tenido estos sectores. Vamos a poder ver, y esta es público, y les van a poder tener a través de la presentación también el link correspondiente y van a poder ver qué tipo de servicios son los que ha aprobado cada uno de estos sectores de manera referencial, pero no significa que la lista sea una lista cerrada, ¿no? Justamente parte de la evolución va a ser que los sectores vayan viendo el comportamiento de las empresas, vayan viendo de qué otra forma se puede cerrar las brechas de servicios y se van a ir incluyendo y está habilitada la norma para que en un momento determinado se puedan incluir justamente otro tipo de servicios en esta tipologías y en este listado que se han aprobado. Eso es por un lado. Y por el otro lado, cuando hablamos de la elaboración de instrumentos de planificación territorial, este, es- eh, este, esta habilitación salió con un listado justamente de instrumentos, ¿no? Hablamos de este conjunto de instrumentos que para poderse desarrollar justamente van a necesitar que se aprueben contenidos específicos para que se pueda tener una uniformidad en el desarrollo de estos instrumentos. Cuando hablamos de planificación territorial, estamos hablando de que el ente rector básicamente se encuentra en vivienda en el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿no? En este viceministerio se desarrollan todas las normativas que son necesarias para lo que corresponde a la planificación territorial. Entonces, nuevamente, en aras de ser el ente rector, desarrollará los instrumentos que permitan justamente que se puedan tener lineamientos y se pueda tener un montón de cosas que orienten los términos de referencia para que se desarrollen de manera correcta esos servicios. Em, Hay algunas reglas que también fueron habilitadas. Estas reglas sí establecen que los servicios tienen que ser como mínimo de un año y mayor a 3 años cuando hablamos de la naturaleza de las materias, pero también en el caso de los instrumentos de planificación territorial están, están vinculados a el tiempo que sea necesario para que se puedan desarrollar.
Algunas restricciones: no puede utilizarse para el financiamiento de gastos corrientes de índole permanente. Esto sí es algo que se ha establecido para lo que se entiende por concepto de servicios. Recordemos que los servicios son en zonas rurales de frontera y de emergencia. Recordemos que los servicios no forman parte del Invierte P y que pueden ser que pueden desarrollarse en este alcance, pero no pueden estar vinculados a gastos corrientes de índole permanente. Acá podemos ver justamente parte de lo que señalaba del listado de servicios, porque la norma establece que estos tienen que ser publicados. Así que tenemos los sectores de educación, salud y saneamiento que ya cumplieron con lo que establecía la norma de priorizar justamente los servicios correspondientes. Tenemos acá el- los servicios, van a poder ver en nuestra página, servicios de educación, salud y saneamiento. Están focalizados en la generación de resultados concretos, medibles, y no califican como inversiones, como les decía, porque no se encuentran dentro del marco del Invierte y tampoco forman parte de actividades de operación y mantenimiento que también se conciben en el marco del Invierte. Garantizan la provisión ágil de servicios públicos y el desarrollo institucional y territorial. Y a su vez, el servicio, como les decía, tiene que tener un periodo para poder desarrollarse. Sin embargo, de manera especial podría desarrollarse por plazos mayores. En este listado lo que van a poder ver, que es el principio de lo que corresponde al mecanismo de servicios, es que tenemos, de acuerdo a los ministerios, el Ministerio de Educación ha aprobado 3 servicios en su lista, el MINSA, el Ministerio de Salud, ha aprobado 14 servicios en su lista, y el Ministerio de Vivienda ha aprobado 2 servicios, justamente desde el lado del sector de saneamiento, pero también viene desarrollando los instrumentos de planificación territorial desde el lado de urbanismo. Vamos a hacer un pequeño repaso rápidamente, justamente por los servicios que se han habilitado. En el caso del Minedo, podemos ver eh, que lo que se ha buscado es desarrollar contenidos y características mínimas que puedan ser replicados por distintas entidades públicas que vayan a utilizar, vayan a querer financiar servicios por impuestos. Estamos hablando de la demolición parcial de edificaciones, la calidad de servicio de energía eléctrica y el acondicionamiento de confort térmico. Todas estas contribuyen justamente a la provisión del servicio de educación, que es un cierre de brechas que el sector justamente ha identificado para poder alcanzar un mejor servicio y mejor calidad para la población estudiantil. La búsqueda ha logrado identificar justamente los locales educativos que requieren y que podrían ser sujetos de esta prestación de servicios. Y como les decía, lo más importante es que ha dado contenidos mínimos para que haya una uniformidad al momento de la prestación del servicio, independientemente de la entidad pública que lo desarrolle. En el caso del MINSA, como le mencionaba, son 14 servicios en distintas líneas temáticas, ¿no? Estamos hablando de que contribuyen con los temas, con las necesidades y los problemas de anemia y malnutrición, de dengue y arbovirosis, oncología y detección de cáncer, salud materno-neonatal y salud digital, ¿no? La búsqueda ha identificado justamente la necesidad de lo que se busca en la prestación y cómo contribuye con con la prestación óptima del servicio de salud. Cada uno de estas líneas temáticas ha desarrollado una ficha para cada uno de estos servicios que puede ser desarrollado por los gobiernos nacionales, buscando un alcance. Y no solo eso, también dentro de sus líneas temáticas justamente está buscando reducir las brechas que ha identificado, de tal forma que se pueda contribuir, como les decía, en el cierre no solamente de brechas, sino de estándares y de calidad. La provisión de estos servicios cumpla los estándares que requiere. Y para eso está desarrollando fichas técnicas, como pueden ver acá, que van a tener las características, como les decía, de temas claves que van a poder servir para lanzar estos servicios por impuestos.
Incluso han desarrollado justamente un flujo de implementación, que es algo importante. Cada uno de estos sectores va a tener que, conociendo la temática de su sector, eh, estructurar justamente dentro de la estructura regular de obras por impuestos, cómo podemos desarrollar internamente estos procesos para lograr que se puedan concretar, no solamente a través del gobierno nacional, sino a través de los gobiernos subnacionales, el lograr la priorización y el desarrollo de estas intervenciones en el marco de obras por impuestos. Como pueden ver, el MINS está desarrollando una propuesta de flujo de implementación de trabajo conjunto con los gobiernos regionales para lograr este alineamiento y control justamente de poder verificar estos términos de referencia de manera estándar y trabajarlos y sostenerlos a través de acuerdos de consejo para que se puedan desarrollar mediante obras por impuestos. Es importante tanto en el MINSA, en Minedo y en Vivienda, que son los entes rectores los que llevan el control y la batuta de los servicios por impuestos. ¿Por qué? Porque, como les decía, un punto importante va a ser estandarizar. ¿No? No se busca que cada entidad pública saque un servicio con estándares de calidad, con niveles distintos y que se puedan desarrollar servicios que no cumplen necesariamente la brecha de un cierre de prestación. Entonces son los sectores los que están liderando justamente a través de estas estructuras, flujos, cronogramas y contenidos para que los gobiernos subnacionales puedan tener esta alineación y se pueda de manera integral trabajar a nivel nacional. En el caso de vivienda, justamente también se han desarrollado dos servicios que buscan de manera conjunta trabajar la identificación para el cierre de brechas de proyectos. Más adelante sabemos que tenemos un área en lo que todavía no se cuenta con identificación de proyectos para proveer agua y saneamiento. Lo que buscan estos servicios es lograr tener acceso de información técnica actualizada que permita priorizar y saber y tener información suficiente para poder formular proyectos. Y para esto, uno de sus primeros servicios está orientado al tema de identificación de fuentes, levantamiento de información de la caracterización de agua, diagnósticos justamente ambientales para la ubicación de petares. Esto permite tener una información para poder desarrollar estos estudios y poder darles a estas zonas que no cuentan con servicio de agua y saneamiento, darles esta provisión en un momento determinado. Permite planificar para la entidad. Y también ha pensado de manera complementaria el tema de la provisión de agua mediante cisternas, porque es un aspecto, como les decía, complementario en tanto que se terminan de desarrollar justamente proyectos en zonas específicas, de tal forma que se pueda brindar justamente, esta población pueda contar con estos servicios, ¿no? Acá les mencionaba el abastecimiento temporal de agua potable, que complementa dentro de la estrategia del sector de saneamiento. Ambos temas van a complementar, uno para el desarrollo de proyectos desde una identificación e información para poder desarrollar rápidamente proyectos de inversión y en la otra, en tanto que se desarrollan los proyectos de inversión, poder proveer de agua temporal a las zonas en las cuales no se cuenta con este servicio. Ahora, entrando también al tema de los instrumentos de planificación territorial, sí es importante señalar que la normativa, en el caso del reglamento, cuando hablaba de materias, estableció un plazo para poder emitir mediante una resolución ministerial justamente los contenidos mínimos que se iban a desarrollar para estas materias. En el caso de los instrumentos de planificación territorial, lo que ha establecido sí son los instrumentos en los cuales se va a intervenir. Estamos hablando de planes de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo metropolitano, planes de desarrollo urbano, catastro urbano rural, estudios de microzonificación y otros instrumentos de planificación. De tal forma que el ente rector, en este caso ya estamos hablando del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, ellos como entes rectores de las materias de planificación territorial, van a tener que identificar uno,
¿Cuáles son los otros instrumentos de planificación que consideran que son necesarios para contribuir con esta planificación territorial y brindar las características técnicas de cada uno de estos instrumentos a desarrollar? Pues el mecanismo permite que se elaboren estos instrumentos o incluso su actualización, ¿no? Entonces, si vamos a desarrollar, uno de los temas importantes que nos mencionaba el sector es que porque cada gobierno local podría desarrollar términos de referencia para la elaboración de estos instrumentos sin contar con una asistencia técnica eh, específica por parte del sector. Lo que se ha buscado en obras por impuestos y está establecido en el marco normativo es que el desarrollo de la planificación territorial en obras por impuestos va a ir de la mano del ente rector. O sea, vivienda tiene que participar y dar los lineamientos para que se desarrolle obras por impuestos por los distintos gobiernos subnacionales. Y en eso viene trabajando justamente la Dirección General de Regulación, Vivienda y Urbanismo, ¿no? Viene desarrollando una estructura para cada uno de estos planes, considerando el alcance que debe tener, el tiempo que debería desarrollarse, el equipo técnico que se requiere para poder desarrollar estos instrumentos y de acuerdo al conocimiento que ellos tienen de la materia, incluso viendo los costos referenciales que se deberían contener. Básicamente estamos hablando, como les decía, de términos de referencia estándares o contenidos mínimos que permitan que se puedan aplicar a cada servicio de manera particular al momento de ese que sea desarrollado por cada gobierno subnacional, ¿no? Este esfuerzo es el que viene desarrollando el sector de vivienda y urbanismo y de tal forma que se establezcan lineamientos justamente para formular los planes de acondicionamiento territorial. Estamos hablando de fichas de orientación técnica, como les decía, el objetivo es poder identificar un equipo técnico y poder desarrollar estas fichas. Discúlpenme un momento, por favor. Ah, mm, disculpen, por favor. Continuamos. Un tema importante también es que el sector ha desarrollado y tiene estructuradas las fases para desarrollar la formulación de estos planes. Les pido disculpas, justamente estoy un poco mal y vamos a continuar. Justamente este es un tema importante que tiene el sector ya desarrollando y que son las fases. Ellos están desarrollando una estructura de formulación. Ellos ya tienen como parte de su experiencia el tema de la preparación, la elaboración, la aprobación de estos instrumentos. No, ellos ya vienen incluso desarrollando de manera conjunta con los gobiernos subnacionales los equipos y las aprobaciones de planes de trabajo, porque ya se viene brindando asistencia técnica con los gobiernos subnacionales. No es un trabajo nuevo el que desarrolla el sector. La asistencia técnica que ha venido desarrollando con los gobiernos subnacionales ha implicado que se pueda mejorar justamente el desarrollo de estos instrumentos. A la fecha, el sector ya viene desarrollando convenios justamente para acompañar durante la elaboración de estos términos de referencia y además acompañar en la revisión de estos instrumentos durante su elaboración. Entonces, este aprendizaje es justamente lo que ellos van a replicar en el mecanismo de obras por impuestos.
Vamos a desarrollar una estructura que permita que los gobiernos nacionales trabajen de la mano con el sector y se puedan tener instrumentos que permitan justamente el desarrollo de estos instrumentos puedan ser aprobados y que puedan ser implementados, que es un tema que se está buscando como objetivo. No estamos buscando contar con instrumentos que simplemente queden elaborados, ¿no? Lo que se busca es que puedan ser aprobados y que sean implementados, de tal forma que se puedan medir y se pueda dar un seguimiento a estos instrumentos. Con ese seguimiento es que vamos a saber si es que es necesario realizar actualizaciones, ir viendo cómo se va moviendo todo este esquema de planificación territorial, ¿no? Entonces, estas son las fases que ellos ya vienen desarrollando y que van a plasmar justamente dentro de los lineamientos que van a desarrollar para los instrumentos de planificación territorial. Ahora, este es el instrumento y es todo lo que ellos vienen desarrollando a nivel de servicios. ¿Y qué es lo que se va a buscar en el mecanismo de obras por impuestos? En el mecanismo nosotros ya tenemos como estructura fases específicas y estamos hablando de las fases de priorización, actos previos, procesos de selección y ejecución. Para lograr la ejecución de estas intervenciones tenemos que pasar por todas estas fases. Y en principio, la fase de priorización tiene el objetivo claro, identificar estas intervenciones. En la etapa de identificación es que tenemos todas estas características de servicios, el identificar el servicio, el contar con términos de referencia, el contar con contenidos y lineamientos específicos que permitan justamente saber cuánto es lo que se va a necesitar en inversión para poder lograr esta prestación de servicio, porque identificando claramente cuál va a ser mi alcance, es que voy a pasar en las distintas etapas de priorización, entre ellas el tema de la capacidad presupuestal, porque no podemos priorizar, no podemos culminar una etapa de priorización si es que no tenemos asegurados los recursos justamente para poder financiar esto. En el caso de servicios, lo que vamos a tener a través de los gobiernos nacionales es que están habilitados por su tope, pero tendrán que justamente identificar las fuentes que ellos tienen de acuerdo a a las normas que establecen el uso de recursos. El gobierno nacional también podrá efectuar estos servicios de tal forma que un punto importante es asegurar esta capacidad presupuestal, este informe de acreditación de recursos que permitirá dar la certidumbre de que se cuenta con los recursos para cumplir las obligaciones correspondientes una vez que se ejecuten o que se den la prestación de estos servicios. En la lista priorizada es el conjunto es la lista, es el conjunto de intervenciones que van a ser desarrolladas por el mecanismo de obras por impuestos. Así que va a ser básicamente la decisión política de tengo este conjunto de intervenciones que se harán en OXI y como esto es publicado, las empresas privadas podrán ver y podrán tener certidumbre de que hay un compromiso por parte del Estado de desarrollar ese conjunto de intervenciones y que a su vez tienen la certidumbre de que estas ya han sido evaluadas y que se cuentan con un respaldo presupuestal para poder cumplir las obligaciones en caso de continuar justamente y de estar interesados en desarrollar estas intervenciones. Entonces, la etapa de priorización básicamente lo que va a determinar es esta decisión política de tengo este conjunto de intervenciones que las voy a hacer en OXI y la empresa privada podrá tener la certidumbre de que en efecto estas intervenciones cuentan con recursos para poder ser reconocidos posteriormente una vez que se logre la prestación. En la etapa de actos previos, ya estamos hablando de que vamos a tener un comité especial, es decir, va a llevarse a cabo un proceso para la selección de las empresas que se encargará de la prestación de estos servicios. Este comité especial es designado y para la etapa de actos previos y proceso de selección, nuestro actor importante es este comité especial. Este comité especial se encargará en el caso bueno, en el caso de inversiones, se encarga de llegar al informe previo, pero en el caso de servicios, el informe previo no aplica. Así que
se encargará de consolidar toda la información que es necesaria para lanzar y aprobar nuestras bases y lanzar nuestro proceso de selección. En este caso de servicios, el paso número 7, que es el informe previo, es el único paso que no sería necesario. Por lo demás, tiene que recorrer a obtener la información necesaria, elaborar bases, elaborar proyectos de convenio para poder llegar a esta aprobación de bases. Una vez que se han aprobado las bases, entramos dentro de un proceso de selección regular. Como pueden ver acá, las actividades que vemos en el proceso de selección son las que regularmente podríamos ver en otras formas de financiamiento. Pero lo que es importante es que el mecanismo establece plazos específicos para cada uno de estos actos en la base del proceso de selección, de tal forma que buscamos plazos cortos para poder otorgar una buena pro. En este caso, vamos a pasar, como les decía, por todas las etapas, desde una convocatoria, va a haber una presentación de interés, va a haber una oportunidad de consultas y observaciones, vamos a tener como resultado de eso una integración de bases, incluso también podría haber una rectificación de bases, de tal forma que tengamos un instrumento claro para poder continuar en el proceso. Vamos a evaluar y calificar las propuestas de las empresas para otorgar finalmente una buena pro. Las actividades del comité especial culminan cuando se haya logrado la suscripción del convenio de inversión y de corresponder también el contrato de supervisión. En el caso de la supervisión para servicios es facultativa y dependerá justamente del instrumento que se desarrollará y en caso de que, al ser facultativo, en caso de que se opte por contar con una entidad supervisora, se llevará a cabo un proceso de selección no solamente para la empresa privada, sino también para la entidad privada supervisora. Una vez que se ha suscrito este convenio, acaban las funciones del comité, como les decía, y entramos a la última fase del mecanismo, que es la fase de ejecución. En esta fase de ejecución estamos hablando de que nuestro primer aspecto va a ser el tema de la prestación de servicio y poder verificar justamente que esta prestación se esté dando acorde a lo que se habría establecido en nuestro convenio de inversión y se está dando por un periodo de tiempo, de tal forma que va a haber finalmente una recepción final de esta prestación, va a haber un culmino, un cierre de esta obligación que es la prestación de servicio y va a haber una liquidación de esta obligación, de tal forma que al cumplir la liquidación de todas mis obligaciones, pueda liquidar el convenio. La liquidación y el cierre del convenio, básicamente, o culminar la etapa de ejecución, no solamente es lograr la liquidación de la prestación, sino que también se haya cumplido con reconocer los certificados a lo largo de todo este tiempo para la empresa privada. Entonces, el convenio culmina con el reconocimiento total de las inversiones ejecutadas a la empresa privada. Para la fase de proceso de selección hay requisitos y estructuras de presupuesto importante que es importante tener en cuenta. No estamos hablando de credenciales, requisitos legales y de solvencia, porque lo que es importante es justamente contar con este respaldo y asegurarnos de que vamos a otorgar una buena pro y que la empresa podrá encargarse justamente de la ejecución de estas intervenciones. Es importante que que el postor cuente con un RUC activo, que tenga una condición de domicilio fiscal habido y tener a sus representantes legales debidamente registrados en la SUNAT. El tema de la solvencia financiera y el respaldo auditado. Estamos hablando de que a la empresa privada, como les decía, nosotros lo medimos por el patrimonio neto, que es lo que necesitamos que cumpla para saber que cuenta con esta solvencia y que va a poder afrontar justamente el financiamiento de las inversiones. Este patrimonio neto debe ser superior al monto referencial del convenio, que es lo que establece justamente nuestro reglamento, ¿no? Y se acredita con los estados financieros anuales auditados, del último ejercicio disponible. Estamos hablando de que el último que tengan auditado, el último disponible, no debe tener una antigüedad mayor a 18 meses. ¿No? La presentación de esos estados financieros son los 3 últimos ejercicios disponibles y deben estar preparados bajo las normas NIF y auditados por
sociedades autorizadas. Esta es la información que van a ver ustedes dentro de las bases del proceso y son las que tiene que presentar la empresa en caso de estar interesado justamente y de ser un postor en el proceso de selección. Hay aspectos importantes que toman en cuenta el impedimento total y si el patrimonio está conformado por bonos emitidos que ya hayan sido caducos o prescritos. Y esto de repente es algo que ustedes ya han escuchado. Antes del reglamento no se había establecido, se tenía esta situación. Sabemos que existen empresas que han incrementado el patrimonio con bonos que son impagables. Estamos hablando de bonos caducos o prescritos. El reglamento ahora sí es expreso, ¿no? Y señala que básicamente el patrimonio o no se va a poder otorgar, no se va a poder acreditar para la empresa privada el patrimonio cuando éste sea conformado por bonos emitidos que se encuentren caducos o prescritos conforme lo ha establecido el Ministerio de Economía y Finanzas. En el proceso de selección es importante, tenemos propuestas económicas y tenemos una propuesta técnica. Aquí estamos hablando de los aspectos que nosotros vamos a evaluar justamente para otorgar esta buena pro. En la propuesta económica, lo importante y lo que permite el mecanismo es que la propuesta de la oferta puede estar entre el 90 y 110% del monto referencial, ¿no? Existe esta brecha para que ella pueda presentar su oferta económica. En el caso de iniciativas privadas, y esto aplica para otros, en el caso de servicios no tenemos iniciativas privadas, pero para conocimiento, cuando hay iniciativas privadas en otro tipologías de intervenciones, no hay ese margen de aceptabilidad. Entramos al 100% tal cual, ¿no? También es importante considerar que para otras intervenciones, en este caso para servicios, tampoco aplica el tema de los gastos de gestión de proyecto que ya están habilitados en la norma y esto implica que se le va a reconocer a la empresa privada la posibilidad de costos de gestión justamente por la ejecución de estos proyectos en NOXI. Esto tiene que estar sustentado y esto se puede incorporar en la propuesta económica siempre que se haya hecho la consulta correspondiente y que el sector haya absuelto en la consulta que es factible incorporar estos costos. Desde el lado de la propuesta técnica, ya estamos hablando, como les decía, a la empresa privada la mido por su capacidad financiera, por ese respaldo económico. Lo importante, su patrimonio, que ella pueda justamente cumplir con el monto que ya está proponiendo. Y en el caso de la propuesta técnica, vamos a hablar de la experiencia del ejecutor y el ejecutor tiene que contar con RNP vigente, ¿no? Y en las bases se establecen los requisitos que esta empresa privada debe cumplir para poder prestar este servicio. Eh, entre otros aspectos, ya cuando hablamos de intervenciones de proyectos, sí también como parte de la propuesta técnica está lo que corresponde al diseño y la construcción paralela. Aquí estamos hablando de que es factible hacer este diseño fast track y también el poder ejecutar en varios expedientes, ¿no? Hacer expedientes técnicos distintos para poder ejecutar la intervención y la obligatoriedad del uso de la metodología BIM. También el mecanismo, en su reglamento actualizado, habla de la responsabilidad solitaria y estamos hablando de compromiso legal de vicios ocultos por 7 años y en 2 años en el caso de equipamiento, mobiliario o activos digitales. Todo esto va acreditado dentro de la propuesta técnica. Y de repente para que conozcan un poco qué es el certificado del que hablamos, el certificado de inversión pública regional y local. Estamos hablando los CIPRILES o los certificados de inversión pública de gobierno nacional, que son los IPGNs, que son básicamente la constancia que reconoce lo invertido por la empresa privada. Estos son emitidos por el MEF. No son emitidos por las entidades públicas, por eso es que también hablamos de que se reduce un tema de corrupción. Acá no estamos en el mecanismo, no se devuelve lo invertido por la empresa en liquidez, en dinero. Se emiten estos certificados y estos certificados son los que van a reconocer finalmente y no lo emite, como les digo, el gobierno local, lo emite la Dirección de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Estos certificados tienen una vigencia de 10 años desde su fecha de emisión y sirven
pueden ser utilizados para el pago de los impuestos hasta el 80% de lo que corresponde pagar a la empresa privada. El otro 20% sí lo tiene que pagar en otro medio, no a través del certificado. Y estamos hablando de todos estos impuestos que ahora están habilitados para las empresas privadas: el impuesto a la renta, impuesto selectivo al consumo, el impuesto temporal de activos netos, el impuesto especial de minería, el impuesto de renta, el régimen especial, impuesto a la renta, el régimen MIPE tributario y el impuesto general a las ventas. No todos estos tributos son los que ahora son factibles de aplicar con los certificados. Como les decía, hasta el 80% del monto que tienen ellos que pagar sus impuestos en el ejercicio fiscal, y si estuvieran certificados por encima de este 80% que no pueden ser utilizados, sí se le aplica una tasa de inflación acumulada a los últimos 12 meses, ¿no? Como les digo, siempre y cuando hayan llegado al límite de aplicación, ¿no? Estos certificados son negociables en todos los casos. Las transacciones que puedan hacer estos certificados forman parte de un mercado distinto que no está regulado con el mecanismo. Y estos certificados pueden ser emitidos de manera parcial, o sea, por avances, y también a la culminación de la ejecución del proyecto. Y de repente un poco de números para que vean cómo es que el mecanismo, yo les hablaba de 18 años en el mecanismo, pueden ver cómo es que se ha ido evolucionando en el mecanismo. Acá podemos ver los sectores principalmente en los cuales se ha participado en obras por impuesto. Hablamos de transporte, educación, salud, saneamiento, y ya pronto veremos justamente la participación en temas de servicios, ¿no? Al haberse habilitado este año, vamos a ver y vamos a poder también monitorear. En el caso de obras por impuestos, toda la información la tenemos para ver y cómo es que se ha ido desarrollando el mecanismo, sus distintas intervenciones. Como pueden ver, 2024, 2025 y 2026 han sido años en los cuales el mecanismo ha tenido un desarrollo fuerte y básicamente el mecanismo se va a comportar y va a empezar a desarrollarse bajo estos números que vemos en estos últimos años, ¿no? Este es el comportamiento que ahora va a tener el mecanismo de obras por impuestos. Algunos resultados, a la fecha, estas son las intervenciones que se encuentran en ejecución. Podemos ver proyectos de 1.100 millones, por ejemplo, proyectos de 295 millones, y estamos hablando de todo tipo de intervención, desde hospitales, agua potable, proyectos de saneamiento, carreteras, hospitales, incluso pueden ver la adquisición de maquinarias como una más de las intervenciones que se han desarrollado en el mecanismo. También podemos ver aquellas intervenciones que ya han sido concluidas, el top 10 de las intervenciones concluidas. Tenemos el puente Chilina, sistemas de agua potable, establecimientos de salud, carreteras, y pueden darles un aproximado de cómo es que se ha ido moviendo el mecanismo. Estos son proyectos que ya han sido concluidos, y como vemos en la lámina anterior, los proyectos que están en ejecución, ya podemos hablar de montos de inversión incluso mayores a los que se hacían inicialmente. Acá tenemos un ranking de las empresas participantes. Principalmente podemos ver aquellas que han estado más involucradas en el mecanismo y los rubros en los cuales ellas han participado. Como pueden ver, son empresas de minería, comercializadoras, como de comunicaciones financieras, también constructoras. El mecanismo no restringe que las empresas constructoras puedan participar, pero como pueden ver, no está, a diferencia de la obra pública, no estamos hablando netamente de constructoras. Las constructoras son solamente un rubro más de las empresas privadas que participan en el mecanismo. Y acá lo que pueden ver, y este es nuestro mapa de participación de empresas, todas las empresas que han participado a lo largo de las diferentes regiones, haciendo, sino contribuyendo justamente en el desarrollo de estas intervenciones bajo el mecanismo de obras por impuestos. Y de repente para que vean ahorita qué es lo que tenemos, la cartera que se tiene en promoción actualmente y qué es lo que estamos esperando que va a formar parte de los números en los próximos años. Tenemos 675 intervenciones por 19.000 millones en distintas etapas en el mecanismo. Intervenciones que se encuentran en la etapa de informe previo, en actos previos, que ya se encuentran priorizadas, incluso
y intervenciones que están por priorizar o en ideas que ya están también siendo estructuradas para desarrollarse en obras con impuestos. Cuando hablamos de aquellas que ya tienen, ya cuentan incluso con informe previo, estamos hablando de aquellas que ya están listas para salir al mecanismo y que están en búsqueda de alguna empresa que pueda financiarlas, ¿no? Acá también van a ver estas intervenciones que tenemos en promoción por los gobiernos nacionales, tenemos intervenciones por parte del MINSA, del MTC, del Minedo, y tenemos también por los gobiernos regionales eh, la cartera en promoción, ¿no? Están los principales gobiernos regionales, Piura, Puno, San Martín. Y también en gobiernos locales que tienen topes y preles altos, Megantoni, la Municipalidad Provincial de Trujillo y la Municipalidad Provincial de San Román, ¿no? Eh, Esta es la cartera que se viene promocionando y que venimos impulsando junto con las entidades públicas para el desarrollo y cierre de brechas. Acá podrán ver, también se los voy a dejar como parte de la presentación, donde van a poder identificar justamente todos estos números que les estoy brindando, la data de los proyectos para que puedan estar a su alcance y puedan hacer las verificaciones o búsquedas correspondientes. Y bueno, esta es la presentación que tenemos por parte de Proinversión, justamente impulsando las distintas intervenciones en el mecanismo, entre ellas ahora lo que corresponde a los servicios por impuestos que están recientemente habilitados y que estamos en todo el trabajo conjunto con las entidades públicas para impulsarlas y desarrollarlas. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, ahora vamos a invitar a los participantes a que puedan ir formulando sus preguntas. Si desean, pueden prender su micro o colocar sus preguntas en el chat. Profesora, yo tengo una consulta. En el caso de instrumentos de planificación urbana, entiendo que el trabajo del inversor privado sería de elaborar los estudios técnicos y propuestas, pero mi pregunta es, ¿en qué momento se daría por cumplida su labor? Al momento en el que esta propuesta se presenta, esta propuesta de plan de desarrollo urbano, ¿se presenta al Consejo Municipal o recién cuando este plan es aprobado por los regidores y el alcalde? Dado que existen planes que se han trabajado incluso con ayuda del Ministerio de Vivienda, pero quedaron en pausa un buen tiempo dado que el municipio no los aprobaba, como sucedió con el plan de desarrollo urbano de Huaral respecto a la ciudad de Chancay que lo contenía, y estuvo como un año sin que se apruebe. Correcto. Eso es parte de lo que tiene que Sí, decir el ministerio. es correcto. Justamente el ministerio viene trabajando en que el mecanismo pueda ayudar a cerrar aspectos que de repente fuera del mecanismo no se pueden trabajar. Sí es verdad que una de sus problemáticas es que la autonomía de los gobiernos locales de aprobar estos instrumentos está en su campo. Pero eso no quiere decir que si vamos a extraer en Oxy ellos no puedan tener compromisos ex ante y eso justamente es parte de lo que vienen desarrollando para poder de repente contar con las opiniones de consejo inicialmente para asegurar que hay un compromiso de aprobarlos porque ya van a tener un acompañamiento, que eso sí lo señala la norma actualmente. Todo aquel servicio de planificación territorial que se desarrolla en obras por impuestos no puede trabajarlo solo la entidad. Si lo quiere trabajar solo, no lo va a hacer en Oxy. Va a hacerlo como las competencias que ya tienen hacerlo. Si quiere la asistencia técnica del sector o no quiere la asistencia técnica del sector, sus competencias están en desarrollarlas. Pero el mecanismo se ha establecido que si se va a desarrollar en Oxy, tienes que tener el acompañamiento del sector. Entonces, en todos los casos van a tener que suscribirse estos convenios de asistencia técnica desde el lado técnico y también entiendo que el sector está trabajando y esperemos que podamos ver justamente lineamientos al cierre, antes de julio, antes que cierre julio, porque es el esfuerzo que están haciendo para lograr que a diferencia de desarrollarlo de manera independiente, el gobierno subnacional, al desarrollarlo con el ministerio en NOXI, se logren justamente temas concretos, ¿no? Eso es lo que el sector también nos ha manifestado y justamente está en desarrollo
de esos candados o esos mecanismos que permitan asegurar que sea de utilidad. Lo que ellos buscan, como les había presentado previamente, que es lo que nos han manifestado, es que lleguen a aprobarse porque también al aprobarse entran en uso y pueden ser medibles y permiten saber en un momento determinado si se requiere o no una actualización de los mismos. De acuerdo, profesora, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat, si gusta se la puedo leer. La alumna Sally pregunta, desde la perspectiva de la empresa privada, ¿cuál es el atractivo u oportunidad? Bueno, en realidad las empresas que se han acercado al ministerio están como parte de los proyectos que vienen, que se buscan desarrollar en adelante. Hay muchas empresas que necesitan que se desarrolle ya este acondicionamiento territorial o que se tenga ya establecido este ordenamiento para que regula o que permite el desarrollo de infraestructura siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay empresas que justamente están pensando en intervenir de manera posterior con alguna otra tipología de intervención y que para ellos, a fin de saber y de asegurar que no van a tener ningún problema más adelante para estas intervenciones, están dispuestos a financiar, ¿no? A contribuir con este ordenamiento territorial que va a permitir que más adelante ellos puedan establecer alguna propuesta al desarrollo de algún tipo de negocio, ¿no? Como un proyecto. Entonces, como les decía, estas empresas son financistas. A ella les conviene porque tienen rubros distintos y de repente tiene alguna proyección futura de desarrollar alguna intervención. En este momento lo que puede es contribuir justamente con el ordenamiento territorial. Ella como financista va a necesitar a un ejecutor, es decir, a una empresa que sepa y que sea consultora de justamente el desarrollo de estos instrumentos. Ese será su ejecutor, pero ella será el financista y logrando mm, logrando la aprobación de estos instrumentos, vamos a lograr justamente ese ordenamiento que se requiere para las futuras intervenciones que se requieran desarrollar en ese ámbito de influencia. De acuerdo, profesora, muchas gracias. Hay otra consulta en el chat, pregunta, ¿cómo se realiza la selección de los proyectos priorizados? Eso es potestad y es gestión de la entidad pública. La entidad pública tiene que identificar. En realidad, obras por impuestos es una forma de financiamiento adicional a la forma habitual que pueden tener, ¿no? Entonces, van a tener una misma cartera y van a buscar aquellos que sean más atractivos para el sector privado, entonces son los que impulsará justamente con el sector privado. Aquellos que no, los seguirá financiando de la forma habitual. Y un indicador importante que va a tener la entidad pública y también el ministerio va a ser la presencia de empresas que estén interesadas en desarrollar. Si hay una empresa interesada en desarrollar un instrumento en alguna zona de manera específica, ya pasa a ser priorizado, pasa a tener mayor interés, porque sabemos que hay un privado que está dispuesto a desarrollarlo. Entonces, ya entra a poder priorizarlo dentro de la cartera de intervenciones. Eso desde un lado de incentivos para poder priorizar alguna intervención. Ahora, por el otro lado está el aspecto netamente técnico, porque ya el sector ha identificado justamente las zonas, entiendo ya desde un lado más técnico, tenemos ya identificado cuántos gobiernos no tienen un ordenamiento territorial, no tienen ni un solo instrumento y están creciendo de manera desordenada. Entonces, estos indicadores técnicos es lo que el sector también tiene y está desarrollando para empezar con las primeras áreas donde va a acercarse con los gobiernos locales para lograr que se desarrollen estas intervenciones, ¿no? Desde un lado técnico y también desde un lado del interés de la empresa privada. A verlo, De acuerdo, profesora, a gracias. verlo. Hay otra consulta del alumno Leonardo, dice, ¿la asistencia técnica de los planes por parte del público sería a través del Ministerio de Vivienda o como en algunos casos actuales el Instituto Metropolitano de Planificación?
Entiendo que eso lo va a determinar el sector, pero en el caso particular, quien es la unidad ejecutora en el marco de obras por impuesto es el competente para poder desarrollarlos. Así que dependiendo del tipo de instrumento, el que desarrollará, el que es el responsable para desarrollarlo es la entidad pública que tenga la Pues. competencia. De acuerdo, doctora. También consultan de qué tendría que hacer un gobierno local si quiere hacer una obra por impuestos. Primero es acercarse al sector. Como les decía, un punto importante es que no se va a poder desarrollar obras por impuesto por ningún gobierno subnacional si es que no tiene una articulación con el gobierno nacional. Tiene que venir con la asistencia del gobierno nacional para todas las etapas del desarrollo en el marco de obras por impuestos. Establecido esto, tiene que utilizar los lineamientos que vaya a aprobar el sector para poder contratar o dar la buena pro de este desarrollo, de este lineamiento. Eso es lo primero que se tiene que coordinar y teniendo esta estructura entre las entidades se va a poder desarrollar en adelante el aspecto dentro de las fases del mecanismo. De acuerdo, profesora. Yo tengo una última consulta. Quisiera saber si estos proyectos de servicios por impuestos, aproximadamente de cuántos millones de soles de inversión estarían partiendo como mínimo. Puesto que vemos que a veces las empresas incluso se juntan para poder acceder a este beneficio, ¿no? Como en el caso del Grupo Gloria con Cerro Verde, una vez creo que se juntaron para hacer una nueva sede universitaria. Sí, no hay una restricción en el mecanismo. El mecanismo no establece un monto mínimo para desarrollar. En realidad, lo que está haciendo, en este caso ya de la planificación territorial, lo que hará el sector es tener unos costos estimados, sí, de estos instrumentos, ¿no? Al momento de dar estos contenidos, va a dar también algún valor referencial que va a orientar justamente el costo del instrumento. Eso sí, entiendo que lo está trabajando el sector, ¿no? Pero como mecanismo no tenemos ni un monto mínimo ni un monto máximo. En realidad, el monto es el que se establezca en ese término de referencia, en ese proyecto de inversión, en ese plan de operación y mantenimiento. El monto que se requiera es lo que se lanza a proceso. Y las empresas tienen que tener justamente la empresa que esté interesada tiene que tener la capacidad de poder financiarlo. En algunos casos, en efecto, se han hecho estos consorcios y estas empresas se han ajustado para desarrollar, pero es netamente la libertad de la empresa, porque si ya no puede, no tiene un respaldo para ese proyecto, simplemente no participa en ese y busca otro proyecto que tenga un monto menor. ¿No? En este caso, generalmente las empresas se consorcian porque quieren desarrollar un proyecto de alto impacto, ¿no? Entonces, entre dos lo desarrollan, pero no es que haya una obligatoriedad o un comportamiento establecido. De acuerdo, doctora. Ahora sí, tenemos una última consulta, es del alumno Sandro Tapia. Dice, buenas noches. ¿La ejecución de estos servicios están delimitados a ciertas zonas geográficas? Mm, Sí, en el caso de servicios, como les señalaba, están saliendo para las zonas de fronteras, zonas rurales de frontera y de emergencia. Eso es lo que se ha establecido para la aplicación de servicios. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, profesoras Nayeli y Denise, por sus exposiciones. Sin duda, los servicios por impuestos es una figura que ya está dando mucho que hablar y apreciamos conocer el tema de primera mano desde Proinversión. Asimismo, me pregunto si es posible obtener sus diapositivas para que podamos repasar lo expuesto. Sí, no se preocupen que les hago llegar la presentación. Ya, de acuerdo, profesora. Muchísimas gracias y bueno, esperamos tenerla con nosotros nuevamente, ¿sí? Sí, en realidad es un gusto.
principalmente a nombre, lo digo a nombre de nuestra directora Denise. Ella está muy involucrada con el desarrollo de estos servicios, sobre todo lo que corresponde a este nuevo enfoque de planificación territorial y apoyar en el desarrollo de los instrumentos que sean necesarios. Sí, también, lamentablemente, las disculpas del caso por la voz el día de hoy, pero espero que haya podido transmitirles justamente los esfuerzos que venimos haciendo como proinversión en apoyar a las entidades públicas y que se logren estos servicios. No se preocupe, profesora. Esperamos se mejore pronto, más bien. Sí. Bueno, con esto estaríamos cerrando la sesión. Buenas noches con todos. Hasta luego. Un gusto, buenas noches con todos.